Somos Cafecito, un podcast para tus sentidos. Hola, ¿qué tal, queridos seguidores? Bueno, bienvenidos a otro episodio de Cafecito. Y pues bueno, el día de hoy tenemos un tema, un episodio informativo, ya que vamos a hablar y conocer un poquito de un tema en el que tenemos la posibilidad de conocer a grandes rasgos qué se puede hacer o a lo mejor también qué debemos hacer en caso de tener algo similar con el tema del que vamos a platicar. Les comento un poquito, del tema del que vamos a hablar es de prevención del suicidio. Y el día de hoy nos acompaña la maestra Marta. Ella es psicóloga y nos dará a conocer un poco sobre este tema. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, Sandy. Es un placer, como siempre, acompañarlos a este tipo de espacios en donde podemos hablar de estos temas. Muchas gracias, maestra. Y para empezar con esta charla, coméntenos qué es el suicidio o usted qué nos puede comentar de ello. Bueno, para empezar, vamos a entender al suicidio como aquella acción deliberada de atentar o con la finalidad de terminar con la vida, ¿no? Es importante saber que en este tema nosotros debemos diferenciar, ¿no?, entre la ideación suicida, el intento suicida y el suicidio como tal, ¿no? Sabemos que son diferentes situaciones en las que tiene diversas características o se manifiesta con diferentes características desde lo cognitivo hasta en el comportamiento, ¿no? Como tal, el suicidio, podríamos decir que es la consumación o el acto de este intento suicida, ¿no? Hay muchas perspectivas, incluso filosóficas, pero hay algo muy importante. Hay que entender que el suicidio como tal, este tema o el intento suicida ha tenido como muchas, se puede entender en ocasiones, por ejemplo, que el suicidio es la consecuencia, por ejemplo, de una depresión severa, ¿no? O de una depresión muy profunda que ha estado durante mucho tiempo, y debemos entender que no es así. Hay incluso personas que pueden cometer el acto sin tener una depresión previa. Y sobre todo hay que entenderlo como una respuesta al dolor emocional. Y todos en algún momento padecemos esta parte del dolor emocional. Muy bien, maestra. Es algo, de cierta forma, sí, delicado, porque sabemos o no conocemos a grandes rasgos cómo se va a presentar en cada persona, ¿no? Porque es muy diferente en cada uno de ellos. Así es, y sobre todo que cuando hablamos de este tema, depende de con quién lo hablemos, también viene la comprensión respecto a. Por ejemplo, si nosotros hablamos de estos temas con algunas familias o personas que han tenido cerca o han vivido la experiencia de perder a un ser querido por suicidio, vienen estos cuestionamientos, ¿no? De saber qué pude hacer, o tuve la culpa o no me di cuenta. Si lo hablamos en algunos otros espacios donde se promueva la salud mental, vamos a querer saber cuáles son los rasgos que podemos nosotros ver para detectar e intervenir adecuadamente y prevenirlo. Entonces, es por ello que es un tema complejo. Hablar de suicidio no es promoverlo, es prevenirlo. Sin embargo, sabemos que no hay muchos espacios donde este tema se toque con esta naturalidad, cuando es algo que ocurre más frecuentemente de lo que pensamos. Según datos de la OMS, actualizados a agosto del 2024, dice que mueren 720,000 personas al año, lo que nos habla, más o menos haciendo cuentas, ¿no?, por segundo incluso, estamos hablando de unas 40 personas. Es algo que es muy, muy, muy frecuente, ¿no? En la historia hemos
sido testigos de cómo grandes personajes de diferentes ámbitos, por ejemplo, Van Gogh, Virginia Woolf, Kurt Cobain, ¿no? Que han tomado como su vida en las manos y que vienen también algunas cuestiones filosóficas importantes. Hay casos en donde también esta acción se da a consecuencia de una patología, por ejemplo, biológica. Hay quienes te dicen, ¿sabes qué? Tienes un cáncer terminal y pues eligen tomarlo en sus manos. Y aquí podríamos ver sobre todo esto que comentaba. No hay como quizás un episodio depresivo de un cuadro anterior de un tiempo, pero se toma la decisión, ¿no? Sí, claro. Entiendo, más sobre todo que, pues se ve, si lo dices, se ve muy frecuente, pero es un tema como que es difícil, ¿no? Sí, de tomarlo, de hablarlo. Nos menciona de la parte de, a lo mejor, qué factores de riesgo se pueden notar o son de cierta forma notorios. ¿Cuáles son esos? Debemos entender que el ser humano se desenvuelve en un ambiente que no se determina solamente por la parte psicológica, sino también social y también biológica. Para eso nosotros tenemos modelos para entender cómo es que cómo es que se pretende que la salud mental esté equilibrada. Hay modelos que explican, por ejemplo, que todos tenemos cierta predisposición incluso a padecer algún tipo de trastorno mental o de alguna condición, ¿no? Como depresión, ansiedad, vamos por ahí, esquizofrenia incluso. Aunque ya dejamos claro que el tener un trastorno mental no es como consecuencia inmediata del suicidio, ¿no? Esto es como muy independiente, son otros factores. Sin embargo, hoy con estudios recientes también se sabe que hay personas que tienen así como predisposición a la diabetes, a la hipertensión, a la depresión, personas que también tienen una predisposición mayor a tener ideaciones suicidas. Y entonces los factores ambientales, familiares o de vida, de cómo tú vas construyendo tu realidad, también juegan un papel importante para saber si se activa o no la ideación. Sabemos que muchas veces en el acto del suicidio, y creo que todos en algún momento, incluso nosotros podemos decir que tuvimos una ideación suicida, ¿no? Como cuando estás pasando por un mal momento y dices, ay, cómo quisiera ojalá dormirme y cuando despierte, quizás ya todo va a cambiar. O todo estaría mejor sin mí. O en esos momentos cuando estamos en un episodio de gran ansiedad o de depresión o de estrés incluso, en el que pensamos, ¿no? ¿Qué pasaría si no estuviera o mejor no estuviera para que se solucione todo? Pero eso no quiere decir incluso que tú vayas a llegar a tener un intento suicida. Ahora, el intento suicida se puede quedar ahí, en solo tener la acción de realizar el acto, pero que no se consuma. Porque te detuvieron, porque no funcionó, no sé, la dosis del medicamento, porque las herramientas que utilizaste para hacer el acto tuvieron alguna falla, etcétera. Se impide, ¿no? Se queda solamente en el intento, que si se diera, pues estamos hablando ya de la consumación que terminaría en muerte. Entonces, es importante darnos cuenta que todos estos factores sí me van a permitir a mí detectar, sin duda. Si yo sé que hay información o que es algo que ocurre en pacientes, por ejemplo, que han tenido severos cuadros de depresión, pues es un rasgo. Pero ¿qué ocurre cuando los rasgos no se ven? Es por eso que este es un tema, es un acto que deja grandes secuelas cuando ocurre, porque comienzan este tipo de preguntas. ¿Qué pude hacer? No me di cuenta. ¿En qué momento? O me lo dijo y no lo tomé en serio, porque hay personas que lo dicen. ¿Sabes qué? Es que yo me quiero morir. Y tú, en esta sociedad de donde nos tomamos con poca seriedad la parte emocional y la parte en la que el otro se abre, es como de, sí,
Sí, no lo tomo en Y cuenta. sobre todo porque también es un tema en el que es grandemente estigmatizado, es que es de cobardes, ¿no? Es que es lo último que harías, tienes muchas cosas por vivir, entonces es como un tema del que poco se habla también, y provoca pues de que todas estas banderas que el paciente o que el sujeto está presentando, la persona está presentando, pues se omitan, ¿no? Rasgos, pues estamos hablando de quienes sí poner atención cuando tienen alguna tendencia, incluso acciones impulsivas, cuando estamos ante cuadros depresivos, cuadros de ansiedad, incluso algunos trastornos que son como más, que tienen más predisposición, por ejemplo, el trastorno límite, pero con esto, pues también con lo que te comentaba, ¿no? Hay otros rasgos en las personas que no tienen algún trastorno mental y que quizás lo comentaron, quizás se plantó la idea, te repito, creo que la mayoría en algún momento hemos tenido esta ideación, no porque seamos potencialmente o tengamos ese potencial a realizar el acto suicida, pero es algo incluso que se da, ¿no? Se presenta. Lo familiar también, ¿no? Los aspectos familiares, incluso desde pequeños, cómo nos vamos configurando, qué tanto fuiste expuesto a eventos que provocaron dolor psicológico y cómo se va gestionando. Y que se guarda, ¿no? Ya es lo Claro, claro, sabemos hoy que cuáles son las áreas, ¿no? Que funcionan a nivel biológico en nuestro cuerpo. Sabemos que hay una gran relación entre el aumento del cortisol, por ejemplo, de niños que han tenido que trabajar desde muy pequeños o han sido sometidos a espacios donde existe violencia. Este aumento daña estructuras cerebrales incluso de forma permanente. Y hay una gran relación, sabemos, por ejemplo, todo el sistema límbico, la amígdala con la parte prefrontal que nos va a pues sí, que equilibra esta parte pues de las emociones, de la impulsividad. Entonces son factores que también hay que tomar en cuenta. Entiendo, maestra. Sí, bueno, usted de esta parte que, bueno, ya nos comenta así a grandes rasgos, ¿hay algo que se pueda sugerir tanto a la persona que tiene como esa, dice usted, se ha presentado con ese pensamiento y a la persona externa que a lo mejor está cercana? ¿Hay algo, a lo mejor, que se deba tomar en cuenta para alguna de esas dos personas? Yo creo firmemente y tengo la convicción de que se deben crear espacios en donde se pueda hablar de todos estos temas que ocurren en lo humano, ¿no? El dolor emocional, el dolor incluso físico, padecimientos. Creo que la experiencia humana es muy compleja y que no existe como tal un espacio en donde podamos pues expresar. Yo sé que la parte de la terapia existe, pero que no todos tienen el acceso a la terapia, que no todos quieren ir a terapia, es como algo principal, ¿no? Aunque a veces esté la ayuda y quienes no. Pero creo que es porque muy poco se habla de todos estos padecimientos y situaciones que son humanas, son reales, están latentes, están presentes, más presentes aquí, o sea, lo puedes incluso tocar. Creo que el poder hablar, generar un espacio como este, en donde las personas puedan solucionar sus dudas, creo que va a ampliar la conciencia, porque cuando se da o la persona llega a este punto donde no ve más elección, pues es cuando digo, ok, ¿no? Sí. Hay que ampliar nuestras posibilidades y entender que si yo amplio mi conciencia voy a ser capaz de ver más posibilidades y voy a tener más de dónde elegir una solución. Sentirme escuchado, sentir que esto que me está ocurriendo le ocurre a los demás, porque nada de lo humano me es ajeno, que no soy el único. Entonces,
Creo que esa podría ser pues una posible, ¿no? Un posible oportunidad, un espacio para poder prevenirlo. Exactamente. Y para una persona externa que a lo mejor dices, a veces uno a lo mejor no se da cuenta, pero que a lo mejor sí está o no está presente en alguien más. Creo que esto es algo más complejo, es una pregunta muy compleja. Incluso, si me permites compartirlo, ¿no? He tenido un caso muy reciente de una familiar muy cercana que se suicidó y me preguntaban, ¿no? Se cuestionaban, oye, es que tú eres psicóloga, ¿no lo viste? ¿Tú no te diste cuenta? No detectaste, pero no te dijo nada y te estoy platicando que yo la vi 2 días antes de cometer el acto. Ciertamente no lo vi y es una situación que entra en todo ese tipo de cosas que platicamos, ¿no? Creo que no hay espacios en donde se hable abiertamente de la muerte y abiertamente del morir. Curiosamente, México es uno de los países en donde se hace una gran celebración incluso, ¿no? Para comprender esta transición de la vida a la muerte. Y creo que sí, si tú me pides así como una respuesta exacta, ¿qué pueden hacer? Como tal, no la tengo, pero sé que estos espacios y que si ya tenemos esa idea, es para poder generar, trabajar en prevención, trabajar en también entender que las personas son más que la forma en la que mueren y que el hecho de que esta elección de vida, esta transición de vida haya sido tomada de esta forma, también hay que dignificar su existencia y lo que lo llevó a cometer dicho acto. Es dignificar su vida. Entonces es darle valor, sentido y que haya tenido un propósito. Creo que esa es la parte que al hablar de estos temas todavía es complejo, porque dicen, bueno, estamos hablando de prevenir, ¿cómo puedes decir que lo hizo? Pero es algo que no podemos al final evitar. Es algo que al final la persona que lo intenta, si se consuma, no puedes hacer otra cosa más que intentar comprender qué lo llevó y que fue al final una elección. Y el trabajo toca en comprender a quienes se quedan acá. Pero yo creo que justamente esta es una de las grandes problemáticas. ¿Cómo comprendemos la parte de la muerte y la pérdida? Es algo así. Bien, entiendo. Bueno, en esta parte de posibles a lo mejor ayudas se pueden tomar en cuenta principalmente para prevenir. Ya adicional, alguna información que usted quiera brindar, que tenga en mente. Pues creo que acercarnos a los espacios, creo que esto es algo que todo el mundo sabe que existe, pero no lo tomamos es algo que nunca voy a necesitar. Pero estar conscientes de las líneas de vida, donde hoy en día como hay esta parte, ¿no? Quizás te repito, se busca como en lo clandestino incluso, ¿no? Como, sí sé que está ahí, pero creo que hacer más difusión sobre esto, abrir espacios, concientizar a las personas de la importancia que es asistir a terapia, hablar con las familias de que esto es algo posible porque es algo real, esto es tan posible que te pase como si vas corriendo y te rompes un pie, ¿no? Es algo que sí se da, pero recuerda, lo que no nombramos, pues no existe. Tendríamos que nombrarlo para saber que existe. Hoy en día hay mucha parte, sobre todo en la corriente psicológica, en la tanatología, para poder entender las diferentes formas en las que se viven los duelos, las pérdidas. Entonces, esa sería como
como un aporte, ¿no? Poder informarnos más, poder saber cómo puedo lidiar con mi dolor emocional. Hay muchísimas herramientas hoy en día, incluso si no es terapia, algunas técnicas. En internet está ahorita pues todo el acceso a la información para poder trabajar con ello. Muy bien, maestra. Bueno, muchas gracias. Sí, relacionado a las líneas de ayuda, es importante pues investigarlas, tenerlas en cuenta a la mano para una previa, digamos, atención. Sí, de esa forma poder ayudarnos, ayudar a los demás, porque también creo que implica mucho el que alguien pueda a lo mejor ayudar sin saberlo. Sí. Y pues bueno, maestra, realmente agradecemos este apartado y pues si no hay nada más que agregar, le agradecemos su conocimiento de este lado y pues bueno, igual yo creo que es importante recalcar, si está en su oportunidad querer acercarse, bueno, también tenemos esta ventaja de poder escucharlos en sus comentarios. De antemano agradecemos, público, y muchas gracias por la atención del día de hoy. Gracias, maestra. Gracias.